Soy Teresa Rico, la directora de Comunicación y Marketing de la Clínica del Dr. Pérez Díaz, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de nuestra unidad de dietética, nutrición y tratamientos corporales. Al frente de esta unidad está el doctor Pérez Barreto, Iván Pérez Barreto, que tiene algo más de 18 años de ejercicio profesional de la medicina, tiene un currículum muy largo que soy incapaz de detallaros ahora, pero sí os diré que también es máster en medicina estética y, como os decía, es el responsable de la unidad de dietética, nutrición y tratamientos corporales. Lo que vamos a hacer hoy va a ser algo muy sencillo. Vamos a destruir muchos mitos que existen sobre las dietas. Escuchamos hablar de muchísimos temas y muchas veces no sabemos cómo es la manera adecuada, cuál es el tipo de nutrición que nos conviene. Contamos con la ayuda de Isonut, una de las mejores marcas que existen actualmente en el mercado, que se ocupan precisamente de dietética y nutrición. Como os decía, el doctor es el responsable y primero va a hacer una presentación de lo que es nuestra unidad. Luego también tendremos una aportación por parte de Jorge de Isonut y al final pues hacemos todas las preguntas que seguro que tenemos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Los que me conocéis, soy el doctor Pérez Barreto de Alicante. Vamos a hablar hoy sobre la nutrición, la importancia que tiene para la salud en general, para todo tipo de enfermedades, tanto a nivel, no solamente a nivel estético, porque ahora mismo muchos de los pacientes que han venido hoy es a través de la clínica del Dr. Pérez Díaz, donde estamos haciendo tratamientos estéticos y donde abordamos los tratamientos corporales, y tanto faciales como corporales, de una manera un poco más integral, abordando también el tema de la nutrición. Porque además de buscar belleza, para tener belleza hay que tener primero salud. Entonces, vamos a abordar la nutrición como la nutrición es una ciencia, es una ciencia bastante extensa. Hoy no vamos a hacer una clase magistral de nutrición, vamos a dar siquiera unas pinceladas para que tengáis un poco idea de las últimas cosas que hay sobre esto. La nutrición interviene, como sabéis, tanto en la salud cardiovascular, a nivel de la nutrición cerebral, con determinados elementos nutricionales que intervienen para prevenir enfermedades como Alzheimer. También tiene que ver con el problema inmunitario. Vamos a hablar sobre el ecosistema intestinal, que es clave hoy en día a nivel inmunitario. Tanto también con la insulinoresistencia y la obesidad, que también tiene que ver con esto. Y vamos a hablar evidentemente sobre el sobrepeso y cómo perder peso de una manera responsable y de una manera segura. Desde que el hombre se formó, pues evidentemente al principio tenía un gasto calórico importante, porque el mono pues tenía que correr para buscar alimento. Es el gasto calórico, a medida que ha ido evolucionando hacia el hombre, pues ha ido disminuyendo de unas 5.000 calorías al día a prácticamente 500, 600 calorías como algunos pacientes. Y precisamente de ese desequilibrio entre el gasto calórico y la ingesta calórica, ahí es donde viene la obesidad. Vamos a hablar desde el punto de vista nutricional sobre los macronutrientes. Entre ellos tenemos los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Vamos a ver que a nivel de los lípidos hay mucha controversia hoy en día, y es uno de los macronutrientes estrella en la nutrición. También vamos a hablar de las proteínas, de los glúcidos, y vamos también a hablar de los minerales, de las vitaminas, oligoelementos y de ácidos grasos esenciales. Cuando hablamos de esenciales, no hablamos de que sean por el grado de importancia, sino por el tema de que el organismo no sintetiza estos ácidos grasos. Por tanto, si no se lo administramos, no vamos a tener un déficit nutricional en este caso. Al igual que los aminoácidos esenciales, y de aquí la importancia, porque tampoco se sintetiza en el organismo. Hay muchos de los aminoácidos que, si no lo ingerimos en la dieta, el organismo tiene vías metabólicas accesorias
en la cual se sintetizan al final y no tenemos esa carencia. Pero tanto los aminoácidos esenciales como los ácidos grasos esenciales, si no se lo damos al organismo, tenemos una falta importante. Y de ahí que haya proteínas de alto valor biológico y de bajo valor biológico, como veremos a posteriori. Dentro de los carbohidratos tenemos tanto los simples como los complejos. Los simples son carbohidratos que tienen una estructura química, como decimos, simple, y son de fácil digestión. Claro, estos son los que llegan a la sangre muy rápidamente y suben la glucemia. Y tenemos los carbohidratos complejos, como la mayoría los cereales, los productos integrales, que van a hacer que la digestión sea mucho más lenta y el paso a la sangre también mucho más lento. El índice glucémico, y esto es una de las cosas importantes desde el punto de vista de una dieta. Es decir, cuando hablamos de índice glucémico hablamos de alimentos, no de nutrientes. Y es simplemente la velocidad desde que ese alimento se ingiere hasta que penetra por el torrente sanguíneo. Esto es muy importante porque no es lo mismo ingerir un azucarillo que a lo mejor un pedazo de pan de espelta. Es decir, el azúcar entra directamente en el torrente sanguíneo provocando un pico importante de glucemia, y sin embargo el pan de espelta pues necesita un proceso de digestión mucho mayor, por lo tanto el aumento en sangre va a ser gradual. Entonces, aquí este índice glucémico lo que nos va a decir cuáles son los alimentos más saludables y los menos saludables. Tenemos que evitar precisamente ese pico glucémico, porque lo que hace es generar un esfuerzo metabólico mucho mayor para poder bajar esa glucemia en sangre. En general, una dieta saludable se compone tanto de cereales, de lípidos, de legumbres, de proteínas. Lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que vayamos por la conferencia. Vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas, cuando uno la ingiere, por ejemplo, tomamos un filete de carne, esta proteína tiene que llegar al intestino y se tiene que separar en compuestos mucho más simples para que se puedan absorber por el intestino. Es decir, una proteína es una molécula muy grande y entonces no puede pasar al torrente sanguíneo de esa forma. Entonces existen enzimas proteolíticas que lo que hacen es desintegrar esa proteína, que podemos pensar que la proteína sea como un collar de cuentas, y los aminoácidos, que son las moléculas más pequeñas, que son las que se absorben, son las cuentas de diferentes colores. Como hablamos anteriormente, los aminoácidos pueden ser esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales, recordando, son aminoácidos que no se pueden sintetizar por el organismo. Por tanto, si no se los damos por vía de nuestra dieta, no podemos, luego existe una falta de estos aminoácidos y entonces no se pueden sintetizar luego las proteínas que tenemos dentro. Las proteínas tienen funciones reguladoras, es decir, forman parte de nuestro sistema inmune con los anticuerpos, forman parte de enzimas, de coenzimas, y las proteínas también tienen función catabólica, quiere decir que cuando el organismo, uno ingiere una determinada proteína, las convierte en aminoácidos, luego después todo lo que le sobra al organismo, esa proteína que le sobre, cuando ya no tiene ya a cubierto, por ejemplo, tiene que reparar un tejido y ha cubierto ese tejido, ya no le hace falta más, esa proteína se cataboliza y al catabolizarse produce energía y la energía que sobra se almacena como grasa. O sea, una dieta demasiado hiperproteica al final puede conducir a acumulación de grasa por esta vía. Y por el tema de los aminoácidos esenciales, imaginemos que el organismo está fabricando esta proteína, si le falta, por ejemplo, una cuenta de color amarillo, pues al faltarle se interrumpe la síntesis de esta proteína y evidentemente sobran cuentas, esas cuentas van al sistema catabólico y al final es grasa. Los ácidos grasos, pues los ácidos grasos, antiguamente la grasa prácticamente en todas las dietas era como algo malo. Hoy en día se le da mucha importancia porque los ácidos grasos son los que forman las membranas celulares. Es decir, lo más importante, o una de las cosas muy importantes de una célula es
la membrana celular que la está protegiendo del medio. Esta membrana celular, para que sea buena, tiene que ser una membrana celular permeable, que deje pasar lo bueno y que de cierta manera también proteja también de los elementos nocivos. Entonces, estos ácidos grasos forman parte de esta membrana lipídica, que es una membrana lipídica. Tenemos ácidos grasos de dos tipos, los saturados e insaturados. Dentro de los insaturados, los monosaturados y poliinsaturados. Para que se queden con lo más importante, los ácidos grasos saturados son las grasas malas, las grasas que tenemos que evitar en la dieta. Los ácidos grasos saturados tienen una estructura mucho más rígida, son una estructura mucho más lineal, que hace que esa membrana, en vez de ser fluida, que permita que se anclen bien los receptores, que hay un intercambio con el medio, pues es una membrana mucho más rígida que no permite esto. En estudios científicos realizados en diferentes países vemos el caso de Creta con una mortalidad coronaria. Veamos la diferencia entre Finlandia y Creta. Y precisamente es por el consumo de estos ácidos grasos esenciales. En Finlandia el Estado hizo unas modificaciones en sus leyes para garantizar una mejor nutrición de la población. Y entonces se vio cómo la mortalidad coronaria fue disminuyendo poco a poco. También la mortalidad por diferentes cánceres. ¿Y qué hizo el Estado? Pues promovió el consumo de aceite de colza, el omega 3 y un descenso en el consumo de sodio. Y esto es las cifras de esta modificación, lo que ha provocado en su población. Estos son los alimentos ricos en omega 3, las nueces, los arenques, la caballa, la trufa, la sardina, los salmonetes. Sí, es muy, muy importante, se da una gran importancia al omega 3, porque como veréis a continuación, tiene gran importancia desde el punto de vista cardiovascular y es un potente antioxidante. Vemos los diferentes tipos de aceites, las diferentes concentraciones de omega 9, omega 6 y omega 3. Decir que tanto el omega 9 como el omega 6 no necesitamos implementarlo en la dieta, porque es variado. El único, el omega 3, que es un ácido graso que ya veremos que lo hay en muy poquitos alimentos. También decirle que el linoleico y el linolénico son de los dos ácidos grasos esenciales, es decir, que no se ingieren a través de esta dieta. Cuando hablamos del omega 6 y el omega 3, es importante mencionar que en el organismo una suplementación inadecuada puede ser nefasta. Por ejemplo, en el caso del omega 3 y el omega 6 se ha demostrado que tiene que haber un equilibrio entre estos dos ácidos grasos, es decir, no puede estar tiene que haber una relación entre uno y otro. Esta relación no está claramente definida, algunos autores dicen 6-1, 5-3, es decir, que realmente la comunidad internacional no se ha puesto de acuerdo en torno a esto, pero que sepan que tiene que haber un equilibrio entre ambos, porque, por ejemplo, el omega 3 tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto antitrombótico, tiene efecto vasodilatador, y el omega 6 lo contrario. Entonces, de ese equilibrio radica una buena salud cardiovascular. Ni que uno esté que cualquier desequilibrio que haya por exceso de uno, por déficit del otro, que no esté dentro de la relación que tiene que estar, pues puede provocar problemas cardiovasculares. Y también decir, en el caso del EPA y del DHA, que se ha puesto muy de moda en estos momentos, pues que es muy importante para la prevención de enfermedades como la demencia y el Alzheimer. Tiene un efecto neurológico importante. Bueno, aquí lo mismo, tenemos las dos vías metabólicas de estos ácidos grasos y bueno, esto es uno de los del omega 3 EPA que tienen un efecto importante desde el punto de vista cardiovascular, para la motivación también, porque tiene un efecto a nivel neurológico, y el DHA para el tema de la concentración, de la memoria y también para el embarazo.
Vamos a hablar ahora del ecosistema intestinal. Se considera hoy en día como el segundo cerebro. Hay 100 millones de neuronas, porque todo el sistema, todo el tubo digestivo, hay neurotransmisores, hay una serie de estructuras nerviosas que están en constante interacción con el sistema nervioso. También es importante porque del 60 al 70% de estas células inmunitarias están ahí en este sistema y sintetizan muchas de las proteínas, de las vitaminas que necesitamos. Decir un poco someramente que hay dos tipos de flora fundamental a nivel del colon ascendente, que son las que funcionan en el proceso de fermentación, y a nivel del colon descendente, que ayudan al proceso de putrefacción. Aquí tenemos la luz intestinal, y lo que hacen esta flora es protegernos de los agentes patógenos porque al igual que ingerimos alimentos, pues también es una puerta de entrada también de muchos microorganismos, y esto lo que hacen es un efecto barrera para protegernos sobre estos patógenos, muy bien ocupando el espacio para que ellos no penetren, y en ocasiones también rodeando, por ejemplo, un germen y evitando que este agente patógeno penetre en nuestro organismo. El tránsito, el rol de la flora también es importante para la digestión de los alimentos, como habíamos dicho, la síntesis de vitaminas, y existen en dos tipos de formas, en una forma libre y en una forma como en un biofilm, un pequeño mucus que hay a todo lo largo del tubo digestivo. Esto es un corte histológico de la mucosa intestinal, y vemos que es importante porque esta flora, por ejemplo, el enterocito, de este lado, estos son los enterocitos, son células que prácticamente son como nuestra frontera. Entonces es importante que tenemos muchos metros de intestino, entonces estas son las células que nos defienden. Es decir, son como en un país las fronteras, y permiten el paso de los nutrientes hacia la sangre, y nos protegen a su vez de todos estos patógenos. Si esto no funcionara bien, tenemos bacterias que van a entrar en nuestro sistema, por lo tanto tiene una función importantísima en el sistema inmune, y que por otro lado estas bacterias también ayudan a la digestión y ayudan también a la síntesis de numerosas proteínas, de numerosas vitaminas. Y también piensen que muchas de estas células están muy distales, que casi no llegan ni los propios nutrientes del torrente sanguíneo, y estas bacterias que están alrededor son las que muchas veces le van a dar a nuestro sistema, a nuestros enterocitos, a nuestra barrera, pues le van a dar esos nutrientes para que sobrevivan. Aquí vemos cómo estos enterocitos van unidos entre sí por unas uniones funcionales, y cómo cuando hay una alteración, estas uniones se rompen y por ahí es lo que se llama una hipermeabilidad, y penetran por ahí pues agentes patógenos, provocando determinadas enfermedades y determinadas sintomatologías que a veces no sabemos qué es lo que nos pasa. Tenemos síntomas que al médico no le dicen, no son síntomas específicos de ninguna enfermedad, son síntomas vagos, son síntomas que no apuntan a nada, y sin embargo tiene su base en un problema de hiperpermeabilidad. Por ejemplo, los que me preguntaban fuera antes de empezar la conferencia sobre la leche, pues la leche, por ejemplo, la leche de vaca, pues la leche de vaca tiene, entre otras cosas, tiene hormonas, porque la vaca que produce, la que más productividad de leche tiene, pues es precisamente la vaca que está gestando. Pues imagínate la cantidad de hormonas que encima no son las mismas que la de una mujer. Entonces ahí tenemos una cantidad de estrógeno a una dosis totalmente elevada, y una serie de sustancias más que no se controlan, por cierto, como el tema de antibióticos, que por ejemplo hoy en día nuestros animales, pues a las vacas,
a todo el ganado, pues a veces se abusa de estos antibióticos para mantener su supervivencia, y esto pasa a la leche o a las proteínas también cuando comemos carne, y estos alimentos llegan al tubo digestivo y acaban con nuestra flora, o la pueden alterar. También el envejecimiento, a medida que vamos envejeciendo, la calidad de esta flora intestinal pues cambia. El deporte también, el deporte estamos hablando no del deporte que hace una persona 1 hora o 2 veces por semana, o 3, o 1 hora diaria, sino las personas que hacen mucho deporte, pues un deportista con un determinado régimen de ejercicio fuerte, pues puede también alterar la flora. El estrés, la alimentación industrial, por lo mismo que habíamos dicho anteriormente, en las verduras el uso de pesticidas y el uso, por ejemplo, de sustancias, a veces de hormonas, para que el animal crezca más rápido, en fin. Y también las infecciones digestivas, como determinados virus, también pueden alterar la flora intestinal. Lo que hablamos de la sintomatología, esa sintomatología que no sabemos lo que es, pero que actúa a nivel cardiovascular, a nivel de la inmunología, a nivel de la piel, los pulmones, en fin, en todo el organismo. Y aquí vamos ahora al tema de los probióticos. Los probióticos, están los probióticos y los prebióticos. Los prebióticos son sustancias químicas que mejoran esta flora intestinal, y esos serían los prebióticos, y los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en una cantidad determinada, pues y de una forma determinada, porque lo importante es que lleguen vivos allí donde está ese sistema intestinal, pues tengan beneficios sobre la salud de la persona. Lo importante es que la característica fundamental, y eso lo diferencia de muchas, a veces cuando nos venden, pues que lleva, no voy a decir marca, pues que pensamos que llegan vivos, y no, tienen que atravesar a nivel del estómago, la acidez del estómago, y sobrevivir, y muchos no llegan. Les tiene que llegar también una cantidad adecuada, y tienen que ser microorganismos que nosotros tengamos normalmente en el intestino. No puede ser nada extraño. Bueno, las características que tienen que tener estos probióticos, y también dentro de, ya apartando un poco sobre el tema intestinal, vamos a hablar también de determinados nutrientes que son importantes en nuestra salud y que no prestamos atención. Por ejemplo, el yodo. El yodo es importante para prevenir el bocio, para el tema de la síntesis de las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. También se ha demostrado que pacientes que tienen resistencia al adelgazamiento tienen problemas también con el yodo. El yodo lleva realmente muy poquita cantidad, lo que se necesita es un micronutriente por eso, y bueno, la sal yodada que tanto se ha hablado, pues es muy buena, pero a la misma vez hoy en día, con las campañas que hay para disminuir la ingestión de sodio, pues de cierta manera también disminuye la administración de este micronutriente. También vamos a hablar de la coenzima Q10. La coenzima Q10 es la que sintetiza el 95% de la energía celular. Es un antioxidante sinérgico con la vitamina E. Es importantísima, y esto, aunque parezca muy complicado, pero quiero que se lleven la idea de que todo paciente que tome estatinas va a tener problemas con la coenzima Q10. La coenzima Q10 es importantísima para el tema del antienvejecimiento. Cuando hablo de antienvejecimiento, hablo también de salud, porque nuestras células envejecen y empiezan a perder, no hacen su función que tiene que ser. A través de esta vía, porque la estatina, de la misma forma que inhibe la síntesis de colesterol, también inhibe la síntesis de coenzima Q10. A medida que pasan los años, pues esta Q10, la síntesis interna, porque nosotros sintetizamos esa Q10, va disminuyendo poco a poco. Y si encima tomamos cualquier tipo de estatinas hoy en día que son importantes, porque muchos pacientes que tienen riesgo cardiovascular, pues necesitamos disminuir el colesterol
no nos queda más remedio que ingerirlas, pues esto hace que habría que suplementar, que eso no se realiza, suplementar con coenzima Q10 nuestra alimentación. Las fuentes fundamentales, la de Q10, la síntesis endógena y la sardina, la caballa, y la cantidad del CDR es la cantidad de dosis de recomendación diaria, que serían de 15 a 30 miligramos al día. El magnesio también, para la síntesis de dopamina, para la síntesis de serotonina, importantísimo, por el tema también de todos los procesos neurológicos. Es un beta bloqueante natural y también un cofactor tanto de numerosas reacciones químicas junto con el zinc y con el hierro. El hierro fundamental, hoy en día tenemos mucha población con déficit de hierro, con problemas de absorción, con problemas incluso de que falta hierro en nuestra dieta. A veces hay personas que no toman hierro, son por ejemplo los mismos vegetarianos que no comen carne, pues la carne es fundamental para la ingestión la de hierro. Es el pilar número uno en la inmunidad celular, porque nuestros anticuerpos, para la fabricación de cualquier célula inmunitaria necesitamos hierro. Y también para la síntesis de serotonina, muy importante también el tema de las depresiones y también para el tema tiroideo. Vamos a hablar un poco también de la inflamación de bajo grado. La inflamación de bajo grado, hay que hablar primero de que nuestro sistema inmune, como un ejército, tiene que estar haciendo pues pequeñas escaramuzas, pequeños ejercicios militares para mantener la actividad de las tropas. Pues nuestro sistema inmune también pues tiene que tener un grado inflamatorio, un ruido, que es lo que se llama ruido de fondo inflamatorio, para que esté reactivo y ante cualquier cosa pueda actuar con mucha celeridad. Pues ya cuando este ruido inflamatorio aumenta, pues entonces pasamos a un estado inflamatorio de bajo grado. Este estado de inflamatorio de bajo grado es como una reacción inmunológica, como si tuviéramos una alergia que no la sabemos porque no nos da, al ser de bajo grado, no nos da síntomas que nosotros podamos identificarla, pero está ahí pues, generando complejos anticuerpos y una serie de interferencias con nuestro funcionamiento, y esto a su vez está relacionado con muchas enfermedades de tipo inmunitaria, de tipo también de cáncer, cardiovascular. Hoy en día se está investigando en torno a esto porque muchas veces por ejemplo, y volvemos otra vez a la leche de vaca, y no tengo nada en contra de ella, no es una conferencia anti leche de vaca, provoca también un grado de alergia, un estado también inflamatorio de bajo grado, que también contribuye a muchas enfermedades y a muchas sintomatología que tiene el paciente, como mucosidad, como una serie de cosas que no sabemos qué cosa es, y al eliminar la leche de vaca pues mejoran totalmente esta sintomatología. ¿Qué pasa muchas veces en la dieta? Como hablamos anteriormente, el sobrepeso está provocado por un aumento de la ingestión de calorías, y entonces empezamos a ganar peso. Que hay un desbalance entre el gasto energético contra la ingesta. Entonces, muchas veces cometemos el error a la hora de hacer una dieta, por ejemplo, hacemos una dieta hipocalórica estricta, entonces muchas veces esta dieta lo que conseguimos es, si por ejemplo el gasto calórico nuestro diario son 1000 calorías y estamos consumiendo 1000 calorías pero tenemos un peso X, bajamos, hacemos un gasto calórico mínimo, el organismo se da cuenta y entonces de las 1000 calorías que estábamos consumiendo empezamos a consumir 600, una cosa exagerada. Pues el organismo tiene una función de adaptación tal que intenta bajar, cuando él se da cuenta que tú estás haciendo dieta, baja ese gasto calórico que tenías desde donde lo tenías hasta el mínimo y logra equipararlo casi a la misma ingesta que estás haciendo. Entonces, no hacemos nada si tenemos un gasto calórico inicial, si nosotros
estamos gastando energía como un Ferrari y luego después bajamos el gasto calórico y empezamos a gastar como un Renault 5, pues evidentemente si nuestro organismo va a ingerir la misma cantidad de calorías que tú gastas, estás pasando hambre y encima no gastas, no pierdes ni un kilo. Necesitamos para ello pues hacer una dieta saludable, dando los nutrientes, porque muchas de las dietas que existen, quería poner un ejemplo de determinadas dietas, pero es que se nos iba el tiempo en la conferencia, y lo que quiero decir que la gran mayoría de dietas lo que ocurre es que tienen déficit en los grupos nutricionales. Nunca se debe hacer una dieta, se pueden disminuir los grupos, pero nunca quitar un grupo. No podemos quitar las grasas, no podemos quitar los carbohidratos, es decir, todo tiene que estar en su justa medida. Entonces, tampoco podemos olvidar la suplementación. ¿Por qué? Porque una dieta, para que sea hipocalórica, para que en una dieta podamos incluir todos los nutrientes que nos hacen falta para el funcionamiento diario, tendría que ser hipercalórica. Es decir, tendríamos que comer tantas cosas que realmente sería hipercalórica. Entonces, lograr una dieta que esté diseñada, que a la misma vez sea hipocalórica, pues tendríamos que prescindir de determinadas cosas, y por eso tenemos que echar mano de la suplementación, porque lo importante de una dieta es, ante un paciente, es no hacer daño. Si tú no le puedes quitar la obesidad y provocar una enfermedad carencial, lo importante es la salud. Entonces, podemos adelgazar con salud. Entonces, estos son grupos de riesgo de déficit, son en determinadas fases de la vida, como la preconcepción, porque por ejemplo muchas de las embarazadas que se enteran ya del embarazo, ya ha pasado un mes, es decir, y cuando vienen a ver tienen el ácido fólico disminuido, entran en el embarazo con un déficit ya de ácido fólico, que son fundamentales para la prevención, por ejemplo, de enfermedades del tubo neural. Entonces, ¿qué es importante en una mujer fértil? Pues empezar a suplementar con ácido fólico su dieta, para que cuando se entere de que está embarazada tenga buenos niveles de ácido fólico, y no como ocurre nuevamente, que empezamos a dar ácido fólico cuando ya ha empezado el primer mes, y ya ese primer mes es fundamental que tenga un buen nivel de ácido fólico. Durante el embarazo, en los adolescentes también, que están en pleno desarrollo, en los deportistas, en personas mayores, en fin. ¿Qué es lo importante de una dieta con aporte proteico? Pues perdemos rápidamente peso, lo vamos a ver a continuación. Perdemos la sensación de hambre, porque la proteína da una mayor sensación de saciedad. Preservamos el músculo y preservamos la piel, porque cuando el organismo tiene hambre, el organismo echa a andar una serie de mecanismos hormonales que tiran tanto de la grasa como de las proteínas, así que el organismo echa mano también de las proteínas. Las proteínas tienen función también catabólica, entonces tienen 4 kilocalorías por cada gramo. Entonces es importante también preservar ese músculo y esa piel, porque no hacemos nada con salir de una dieta con un sistema inmune hecho polvo, con problemas en la piel, en la calidad de la piel, y precisamente lo que buscamos es mantener la integridad de esto. Una dieta mal diseñada puede agravar una celulitis. Hacemos un aporte de proteínas de 1,2 gramos al día en la mujer, y de 1,5 en el hombre. El hombre necesita un poquito más por su constitución de estas proteínas. Lípidos y glúcidos, con menor cuantía, pero también necesitamos esto. Como comentamos, no puede haber ningún grupo que falte. Pensemos, por ejemplo, en un coche. Pues el coche tiene que llevar gasolina, pero el coche también tiene que llevar agua, y el coche tiene que llevar aceite. Si le falta alguno de estos, pues el coche no funciona, o funciona mal. Pues en el cuerpo humano es lo mismo, tiene que haber, cada grupo nutricional tiene que estar presente, y en eso es lo que fallan muchas de estas dietas. Esta es la dieta mediterránea, con un 15% de proteínas, un 30% de lípidos y un 55% de hidratos de carbonos, y lo que hacemos es aumentar las proteínas, mantener los lípidos aunque reduciéndolos, y reduciendo también los hidratos de carbono, y como ven,
los oligoelementos, manteniéndolos para garantizar un buen aporte. Esto es lo que sería 1 kilo de grasa y 1 kilo de músculo. Esto es importante porque cuando perdemos grasa, perdemos volumen. Esto es lo que ocupa en el organismo 1 kilo de grasa y esto es lo que ocuparía 1 kilo de músculo. Y lo que vamos a perder, sobre todo en esta dieta hiperproteica, es a nivel de la grasa abdominal. Importante en este caso también que cuando hacemos una dieta nos fijamos mucho en la cantidad de kilos que estamos perdiendo. Eso es relativo. Por ejemplo, si tomamos un día un diurético, pues perdemos 1 kilo de líquido. De hecho, son los primeros 2 kilos que perdemos en cualquier dieta, es prácticamente líquido. Entonces, no estamos bajando realmente grasa. Es importante porque muchas veces en consulta no se hace, pero lo que hay que hacer es medir la circunferencia abdominal. De hecho, la circunferencia abdominal es uno de los factores de riesgo más importantes hoy en día. Entonces, ¿por qué? Porque esta grasa es la que está básicamente relacionada con... hoy se considera como un ente endocrino, porque esta grasa tiene una insulinoresistencia, es decir, tiene unos receptores a nivel de esa grasa que no es la grasa que consumimos nuevamente cuando el organismo quiere echar mano de ella. Esos receptores están alterados y no puede acceder a ella y es la que se nos queda. Por eso es la típica acumulación de grasa que, a pesar de que vamos bajando, no se nos va. Como otra vez la grasa visceral. Y bueno, estos productos que tenemos que nos proporciona el laboratorio Isolut, pues esto es más o menos una equivalencia, para que vean la cantidad de glúcidos tan mínima que tienen, que esto es lo que sería la equivalencia de un bollo de pan a los diferentes productos que nosotros tenemos, para que sumen de 35 a 50 gramos de estos glúcidos. Ya metiéndonos un poco en el tema de la dieta, antes de empezar con ella, quiero comentar también el tema de la glicosilación de las proteínas. Cuando hablamos de que y volviendo atrás, cuando hablamos del índice glucémico de un alimento, hablamos de alimento en este caso, estamos hablando para evitar ese pico, tan abrupto de esta glicemia. Entonces, es importante porque básicamente tanto en la diabetes como en el envejecimiento, una de las teorías más importantes es la glicosilación de la proteína. La glicosilación es cuando esta glucosa, cuando sube mucho, hay un % de ella que se une a la proteína y la transconforma, es decir, la deforma, y al deformarla ya esta proteína pierde su función. Un ejemplo que pongo, las proteínas, la de cristalino. Las proteínas de cristalino tienen una estructura determinada que hace que sea transparente, que sea como una lente, el cristalino sea una lente y que se pueda atravesar la luz a través de ella. Pues si hay una transconformación, una deformidad de esta proteína, pues va a perder su función y, lejos de ser transparente, se vuelve opaca, y de ahí una enfermedad que es una catarata que se produce producto de una glicosilación de esta proteína. Entonces, lo que evitamos con estos alimentos saludables, que son los alimentos de bajo índice glucémico, de ahí a que se deba comer fibra, o que la fibra disminuye mucho el índice glucémico de los alimentos, y los alimentos también integrales, y siempre podemos, cuando hay que diseñar una dieta, pues hay que buscar precisamente esos alimentos que tienen bajo índice glucémico. Bueno, ya entrándonos en la dieta de Isolut, tenemos 3 tipos de productos. Tenemos los productos Dinovans, los productos Zerovans y los productos Protifin. Esta dieta está enfocada para disminuir el peso, básicamente, pero bueno, también podemos implementarla para otros tipos de dietas. Entonces, los productos Dinovans llevan una serie de precursores que, como veremos a continuación, lo que nos da es energía, nos pone las pilas desde por la mañana, es un tónico cerebral. Estos productos lo que hacen es, son precursores
de determinados, como la tiroxina, de determinados neurotransmisores que son los que nos activan durante el día. Y los productos Serovans son los precursores de la serotonina, que son las que nos tranquilizan de noche. También en las primeras fases, que son fases cetógenas, lo que hacemos es incluir determinados alimentos, sobre todo vegetales, para garantizar un poco también, aparte de pagar más volumen en lo que ingerimos, también hay que tener en cuenta también la carga ácida de estos alimentos, la carga a nivel renal. Los productos Proteifin, a diferencia de los Dinovans y Serovans, lo que hacen son productos solamente proteicos, no tienen ni uno ni otro, son productos neutros que lo podemos ingerir sobre todo a mitad del día. Y hablamos también del concepto de ritmonutrición, que es dar el alimento adecuado en el momento adecuado. Esto viene dado por todos tenemos un reloj biológico, y este reloj biológico lo que hace es nosotros nos adaptamos a él, es decir, damos el alimento en el momento que lo necesitamos. Por ejemplo, los alimentos ricos en tiroxina, para que sean precursores de la dopamina y noradrenalina, que son las que nos activan, y luego alimentos ricos en triptófano, que son los precursores de la serotonina y de la melatonina, que luego nos van a tranquilizar, como el acelerador y el freno. Lo que hablamos tanto de la tiroxina como el triptófano, lo que hablamos de la ritmonutrición, que es dar un determinado nutriente a una determinada hora y con una determinada finalidad. Lo que hablamos de los alimentos Serovans, que lo que hacen es también quitar esas compulsiones de que quiero comer dulce cuando uno está en casa, que está frente a la tele, pues te entra eso por comer dulces y chocolate. Entonces lo que hace es tranquilizarte y te dan una cierta saciedad, que no tengas esa compulsión. Y además también lo importante en esta dieta también, que todos estos precursores de neurotransmisores te dan un estado anímico importante que te ayuda mucho con la adherencia a la dieta. Es una dieta muy cómoda, es una dieta muy práctica, y una dieta que respeta los valores nutricionales de los alimentos que debemos comer, y a la misma vez que te mantienen con un alto nivel de energía, con un buen estado de ánimo. Vale. ¿Y por qué Isolut? Porque hablamos, son unos alimentos que están muy bien conseguidos. Luego tenemos una degustación de los mismos, y que además son realizados libres de alergenos, está libre de microorganismos modificados genéticamente. Todas las proteínas que se utilizan son proteínas de alto valor biológico, pero que no tienen nada que ver con productos transgénicos ni nada por el estilo. Y está libre, por ejemplo, los pescados que utilizan pues son libres de metales pesados, como el mercurio, y de contaminantes, etc. Quería traerles esto porque el último congreso que se realizó en Australia sobre nutrición, pues han aportado una nueva pirámide nutricional, y me pareció interesante porque ponen en la base precisamente el ejercicio físico. Es importante realizar el ejercicio físico porque lo que vamos a lograr es aumentar el gasto calórico, y simplemente imaginémonos que sí, que hacemos una dieta, que tenemos una alimentación de 1200 calorías al día porque nos cuidamos mucho, pero tenemos un gasto de 1200, entonces no mantenemos el peso. Entonces, si aumentamos un poquito un ejercicio físico, que sea, por ejemplo, caminar más de 40 minutos diarios, a partir de 40 minutos es que se considera un ejercicio aeróbico que genera endorfinas y que genera ese enganche que empieza a provocar beneficios para la salud. Entonces, a partir de realizar un ejercicio combinado con esta dieta, un ejercicio que no hace falta que sea muy intenso ni muy frecuente, pues logramos una buena nutrición. Muchas gracias y espero.